comprehend how in the highest levels of the government and powerful people were allowing this to happen, not only allowing it to happen, but participating in a human being to them. We were just another toy to be passed around. Luego él presionó la parte superior de su pie, sus dedos en mi pecho. It was a wicked time in my life, scary time in my life. I had just been abused by a member of a royal family. Y me dijo, no hagas nada que yo no haría. Hay nombres que aparecen en documentos oficiales, pero nunca llegan a ser pronunciados en voz alta. Hay vuelos que despegaron, con pasajeros que hoy ocupan cargos de poder. Y hay una lista que según documentos judiciales, conecta a uno de los hombres más oscuros de las últimas décadas con figuras influyentes del mundo político, empresarial y mediático. Esta es la historia de Jeffrey Epstein. El hombre que pasó de ser un misterioso financista a convertirse en el epicentro de uno de los mayores escándalos de tráfico sexual de la historia moderna, y cuyos archivos aún generan miedo. En 2005 comenzaron a surgir denuncias en Florida. Menores de edad acusaban a Epstein de abuso y explotación sexual. En 2008, logró un controvertido acuerdo judicial con fiscales federales que le permitió declararse culpable de cargos menores y cumplir una condena reducida. Ese acuerdo fue ampliamente criticado años después. Nueva York. Una cámara fija, una puerta elegante, en una de las zonas más exclusivas de Manhattan. Es 6 de diciembre de 2010. Una mujer rubia se acerca. Toca el timbre. La puerta se abre apenas unos segundos después. Otra mujer sale. Cruzan miradas. No intercambian palabras visibles. Una entra. La otra se va. Horas más tarde, el patrón se repite. Otra mujer. Otro timbrazo. Otra entrada discreta. El edificio no es cualquiera. Es una de las propiedades vinculadas a Jeffrey Epstein, un lugar que, según múltiples investigaciones, funcionaba como punto de encuentro para empresarios, figuras políticas y miembros de la élite internacional. Pero lo más inquietante ocurre al final de la tarde. La puerta vuelve a abrirse. Esta vez no es una mujer quien sale. Es una figura reconocible, hijo de la reina Isabel. El príncipe Andrés se despide con aparente tranquilidad, intercambia algunas palabras breves, y antes de alejarse, mira hacia afuera, como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera observando. La escena fue captada por cámaras de prensa apostadas frente a la residencia. No era una reunión cualquiera, no era una visita protocolaria. Era el reflejo visible de una red que durante años operó bajo el silencio de los círculos más exclusivos del poder. Aquella residencia en Manhattan, como otras propiedades de Epstein, incluida su isla privada en el Caribe, se convirtió en símbolo de algo más profundo, un espacio donde convergían multimillonarios, académicos, políticos y celebridades. Un lugar descrito en testimonios judiciales como escenario de encuentros privados que, según múltiples denunciantes, escondían dinámicas de manipulación, abuso y poder. No se trataba solo de fiestas, se trataba de influencia, de acceso, de una red social que parecía blindada. Durante años esas reuniones se desarrollaron sin que el mundo exterior entendiera realmente lo que ocurría detrás de esas puertas cerradas. Y lo más perturbador no es solo quién entraba, sino cuánto tiempo pudo sostenerse todo sin consecuencias visibles. ¿Quiénes eran realmente esos rostros que entraban y salían de esa puerta? No eran desconocidos, eran figuras de poder. Personas que aparecían en cumbres internacionales, en universidades prestigiosas, en círculos políticos y empresariales de alto nivel. Y sus nombres no surgieron de rumores, surgieron de documentos judiciales, correos electrónicos incautados, registros de vuelo, agendas privadas, testimonios bajo juramento, más de millones de páginas que, con el tiempo, han sido liberadas por tribunales y autoridades federales en el caso de Jeffrey Epstein. En este video vamos a ir directo a lo importante: la lista, los nombres, los documentos y lo que realmente dicen. Porque cuando uno revisa los archivos sin filtros, las preguntas se vuelven inevitables. Una de las cosas más desconcertantes al revisar los archivos judiciales del caso no son solo los nombres, son los correos, mensajes intercambiados con una frialdad casi mecánica. Conversaciones que, leídas fuera de contexto, parecen sacadas de un guión de película. En uno de esos intercambios, que puede consultarse dentro de los documentos judiciales liberados, una figura vinculada a círculos de alta sociedad
conocida por organizar cenas privadas entre actores, productores y empresarios influyentes, le escribe a Epstein antes de salir de viaje. El tono es inquietante. Habla de hospitalidad, de encuentros, de planes futuros. Y el lenguaje utilizado ha sido objeto de debate público durante años porque para muchos lectores resulta perturbador. Frases que, sin contexto completo, pueden interpretarse de distintas maneras. Y aquí es donde la historia se vuelve escalofriante. Se trata de correos que forman parte de expedientes judiciales reales, publicados oficialmente en tribunales federales y disponibles para consulta pública. En uno de tantos correos se evidencia que la periodista reconocida le dice: ¿puedo llevarte a un bebé pequeño? O quizás dos. ¿Prefieres niño o niña? Preguntas un tanto frías e incómodas que parecen irreales o sacadas de película, conversaciones que se encuentran descifradas entre término que normalizaron dentro de este círculo. Y cuando uno empieza a leer varios de estos mensajes consecutivos, el patrón se vuelve difícil de ignorar. No es una escena de ficción, es documentación judicial, y apenas estamos empezando a rasgar la superficie. Durante años, cuando en Internet se hablaba del fenómeno conocido como Pizzagate, la narrativa oficial fue clara: teoría conspirativa, desinformación, ficción colectiva. Pero entonces comenzaron a publicarse miles de páginas de correos electrónicos vinculados al entorno de Jeffrey Epstein y a otras figuras relacionadas con investigaciones paralelas. Y algo llamó la atención de miles de personas que revisaban los documentos línea por línea. Palabras aparentemente cotidianas: pizza, helado, fiesta, términos normales, repetidos en contextos que para algunos lectores resultaban extraños. En ciertos correos se hablaba de fiestas de pizza. En otros se compartían enlaces a videos musicales acompañados de comentarios. Aquí es donde el debate se divide. No existe una confirmación judicial que establezca que esas palabras fueran códigos criminales. Pero el volumen de documentos, millones de páginas liberadas en distintos procesos judiciales, abrió una conversación que antes se descartaba por completo. Y cuando revisas suficientes correos, fechas y nombres, empiezas a entender por qué tantas personas comenzaron a hacer preguntas. El 31 de agosto de 2016, Epstein recibió un correo que decía: Alerta Finney está pidiendo una fiesta de pizza este fin de semana. En otro correo se evidenciaba un enlace de un video de la cantante Sia, a lo que en el correo se respondía: la fiesta de pizza estuvo genial, nos divertimos mucho, nos quedamos hasta tarde y todos dormimos a la mañana siguiente. ¿Pero tú qué dices? ¿Casualidad? ¿O simplemente es un lenguaje encriptado para ocultar sus mentes depravadas? Déjanoslo saber en los comentarios. Sería absurdo pensar que estos correos no tienen ninguna conexión entre sí. Al principio podría parecerlo, pero cuando empiezas a leerlos uno tras otro, cuando analizas fechas, nombres y contextos completos, lo que parecía extraño comienza a mostrarse como algo inquietantemente normal dentro de ese círculo. En octubre de 2010, dentro de los registros que han sido revisados públicamente, aparece una solicitud curiosa. Epstein pidió el menú de una pizzería ubicada en San Tomás, a pocos kilómetros de su isla privada en el Caribe. Un detalle aparentemente trivial, una simple comida, nada más. Pero cuando algunos investigadores digitales comenzaron a revisar el lugar, notaron algo que llamó la atención. El sitio web del restaurante no mostraba un menú tradicional, solo una imagen promocional, un chef sosteniendo una pizza y una bebida. ¿Significa eso algo? Probablemente no, pero en el contexto de un caso donde cada documento ha sido examinado con lupa, incluso los detalles más pequeños comenzaron a generar preguntas. Y aquí es donde debemos separar dos cosas: hechos comprobados y las interpretaciones que Internet construye alrededor de ellos. Que exista una pizzería real no demuestra nada por sí mismo. Que alguien pida un menú tampoco. Pero cuando un caso está rodeado de secretos, abusos comprobados y redes de poder, cualquier elemento cotidiano empieza a verse bajo otra luz. En abril de 2013 aparece otro intercambio que ha sido citado en análisis públicos de los archivos. Un mensaje enviado por una asistente del entorno de Jeffrey Epstein menciona el envío de muffins frescos a la isla. El correo continúa con preguntas aparentemente triviales. ¿Todavía tienes filetes frescos en la isla? ¿Quieres más? ¿Quieres helado? A simple vista, es un mensaje cotidiano: comida, logística, organización. Pero en el contexto de un caso que ya estaba rodeado de acusaciones graves y testimonios perturbadores, este tipo de mensajes comenzaron a ser analizados línea por investigadores independientes y opinión pública. ¿Eran solo alimentos? ¿O era simplemente la forma habitual en que un equipo coordinaba suministros? No existe una resolución judicial que establezca que esos términos fueran códigos, pero lo que generó debate fue el contexto, porque surge una pregunta lógica: ¿por qué enviar alimentos en un avión privado
navegando hacia una isla ubicada en San Tomás, donde existen supermercados y proveedores locales. Era un simple capricho logístico. Y aquí es donde el análisis se vuelve delicado. Con el tiempo, cada detalle relacionado con la red de Epstein empezó a examinarse bajo sospecha, no porque todo fuera necesariamente criminal, sino porque ya se había demostrado judicialmente que durante años existió un sistema de abuso y captación de menores. Cuando una red cae, cada conversación pasada se vuelve objeto de escrutinio, y eso incluye asistentes, colaboradores y personas del entorno. Pero hasta hoy, muchas de esas preguntas siguen sin respuestas concluyentes en los tribunales, y en casos como este, el vacío de información suele ser el terreno perfecto para que crezcan las teorías. Entre el material que ha circulado durante años, algunos documentos judiciales, otros filtraciones y grabaciones privadas cuya autenticidad ha sido debatida, hay videos que muestran vuelos en jets privados. En uno de esos clips se observan dos mujeres viajando al interior de una aeronave. La cámara se mueve y por un segundo se distingue a un hombre sonriendo en el fondo. No hay audio claro, no hay identificación oficial, solo una imagen. En Internet, algunos usuarios comenzaron a intentar identificarlo. Horas de comparaciones, fotografías, especulaciones. Se mencionaron nombres de diplomáticos como Nati Meteva, embajador de Sudáfrica en Francia. Pero aquí es donde debemos ser rigurosos. Hasta hoy no existe confirmación judicial que establezca que ese hombre fuera un funcionario específico, ni que ese video esté vinculado formalmente a una investigación penal concreta. Sin embargo, lo que sí es real es el fenómeno que se generó alrededor del caso Epstein. Cada imagen, cada vuelo, cada rostro captado en cámara. En septiembre de 2025, dicho funcionario muere tras caer de un piso 22 en un importante hotel de París. ¿Creemos en las coincidencias o solo son hipótesis algo abrumantes y exactas? Todo esto se convirtió en objeto de escrutinio global, y cuando años después, figuras públicas enfrentan circunstancias trágicas o muertes inesperadas, inevitablemente surgen teorías que buscan conectar puntos. Pero una cosa es la sospecha pública y otra muy distinta es la evidencia judicial. En casos de alto perfil, el vacío de información suele llenarse con narrativas alternativas, y el caso Epstein dejó muchos vacíos, demasiados. Entre las imágenes que han circulado del entorno de Jeffrey Epstein, hay una en particular que generó debate. En ella se observa a Epstein junto a una joven mujer aparentemente esperando por una cita pendiente con un hombre de edad que también se puede ver hablando por llamada. La escena, aislada, podría parecer cotidiana, pero en el contexto del caso, cada fotografía fue examinada con lupa. Usuarios en Internet comenzaron a analizar el rostro del hombre que aparece en la imagen. Comparaciones faciales, fotografías antiguas, capturas ampliadas. Algunos señalaron el parecido con un reconocido médico e inversionista de Nueva York, llamado Henry Jarecki. Pero aquí es importante hacer una distinción clara. Un parecido físico no es una confirmación. Una demanda civil no es una sentencia penal. Y aparecer en una fotografía no prueba participación en un delito. Sin embargo, lo que sí revela esta dinámica es algo más profundo. Años más tarde, el reconocido médico fue demandado por una de sus pacientes por un caso de abuso, el cual causó la pérdida de su trabajo. El caso Epstein demostró judicialmente que existió un sistema de abuso que operó durante años, bajo la apariencia de normalidad, y cuando se descubre que alguien dentro de ese círculo fue responsable de delitos graves, inevitablemente cada persona que estuvo cerca entra bajo sospecha pública. Entre los nombres que generaron mayor impacto cuando comenzaron a publicarse documentos y reportajes sobre el entorno de Epstein, apareció el de Bill Gates. Las reuniones entre Gates y Jeffrey Epstein ocurrieron entre 2011 y 2014, años después de que Epstein ya había sido condenado en Florida en 2008. Los encuentros, según reportes de prensa reconocidos, se daban en eventos especiales, sus mansiones y hasta su jet privado. ¿Es normal su relación aún sabiendo que Epstein tenía fotos de Gates en su casa? Cuando la información salió a la luz, el impacto fue inmediato. Gates reconoció públicamente que reunirse con Epstein fue un error de juicio. No existe evidencia judicial que lo vincule con los delitos cometidos por Epstein, pero el caso no terminó ahí.
Otro nombre que apareció fue el de Boris Nikolic, ex asesor científico cercano a Gates. En 2019 se reveló que Nikolic figuraba como posible albacea suplente en el testamento de Epstein, una designación que sorprendió incluso al propio Nikolic, quien declaró públicamente que no mantenía una relación cercana con él y que desconocía por qué había sido incluido. Rumores existen de que Nikolic fue despedido por Gates debido a su exceso de conocimiento de sus acciones. Pero esto no quedó ahí. Se dice que Epstein ayudó a Nikolic a elaborar una carta con una finalidad manipuladora, buscando comprometer a Gates diciéndole todo lo que sabía, inclusive que este muchas veces le pidió a Nikolic eliminar los correos informando que padecía de VIH producto de sus encuentros extramaritales con jóvenes rusas. Inclusive decía que diera antibiótico camuflado a su esposa con el fin de evitar un posible contagio. No podemos comprobar dicha información, solo son rumores que queda a su juicio. Ese detalle volvió a encender las alarmas, no por una acusación penal, sino por el patrón. Epstein no solo tenía acceso a figuras políticas o celebridades, también mantenía contacto con científicos, inversionistas y asesores de alto nivel. El escándalo demostró que su red no era superficial, era estratégica, y aunque no todos los nombres implican culpabilidad, el hecho de que tantas figuras influyentes mantuvieran algún tipo de contacto con él, incluso después de su primera condena, sigue siendo uno de los aspectos más inquietantes del caso. Otro nombre que ha sido mencionado en debates públicos alrededor del caso es el de Elon Musk. Musk ha declarado que conoció a Epstein de manera superficial y que no mantuvo una relación cercana con él. Sin embargo, en el análisis que algunos investigadores independientes han hecho de documentos y registros relacionados con el entorno de Epstein, han circulado referencias a posibles intercambios de correos electrónicos entre ambos hacia finales de 2012. En esos intercambios, según versiones difundidas en línea, Epstein habría invitado a Musk a una celebración navideña. En uno de los mensajes se menciona: «Dime cuántos vendrán para preparar el helicóptero», y en otra respuesta se indicaría que asistiría con su entonces comprometida. Posteriormente, un correo cancelando la asistencia habría señalado que el año había sido de trabajo intenso y que prefería descansar. Meses más tarde, también se ha señalado la existencia de un mensaje donde Musk comentaría que pasaría vacaciones en St. Bart's y preguntaría si habría oportunidad de visitar. A lo que supuestamente Epstein respondería: «Enviaré un helicóptero por ti». Pero aquí es donde debemos ser claros. No existe confirmación judicial pública que establezca que Musk haya asistido a reuniones privadas organizadas por Epstein, ni que haya tenido participación en actividades ilícitas. Y hasta hoy no hay evidencia legal que lo vincule con los crímenes cometidos por Epstein. Lo que sí demuestra este patrón es algo más amplio. El alcance social de Epstein era considerable. Buscamos resolver este caso, pero con estas hipótesis, cada quien juzga a su manera. ¿Tú qué crees que pasó entre estas dos importantes figuras? Mientras el mundo enfocaba la atención en la isla de Epstein, en el Caribe, hubo quien siguió un camino menos explorado: el Zorro Ranch, una enorme propiedad en Nuevo México que perteneció a Epstein desde 1993. Uno de los nombres que surgió en ese contexto fue el de Eddie Aragon, propietario de emisoras de radio en Albuquerque e investigador independiente del caso. Aragon no solo habló de informes superficiales. Él realmente recibió y difundió información directa de personas que afirmaron haber trabajado en el Zorro Ranch, incluyendo conversaciones con un arquitecto que conocía los planos de la finca y con un excontratista de sistemas informáticos que trabajó allí. Según esos testimonios, el rancho tenía espacios subterráneos, cámaras y sistemas que parecían diseñados para vigilar y controlar cada área de la propiedad. En el sótano había enormes salas mecánicas que, según quien trabajó allí, alojaban equipos de grabación y vigilancia. El diseño laberíntico de pasillos, puertas y zonas de espera hizo que algunos describieran el lugar como un sitio donde era difícil escapar. Aragon también obtuvo planos arquitectónicos del rancho que describen espacios amplios y cámaras escondidas, datos que él mismo compartió en entrevistas y programas de radio. Y no solo eso, en 2019, Aragon recibió un correo electrónico anónimo, presuntamente enviado por un ex empleado del rancho, que más tarde fue reenviado al FBI. Ese correo contenía alegaciones inquietantes sobre lo que habría ocurrido en las colinas alrededor del Zorro Ranch, incluyendo afirmaciones sobre víctimas enterradas y material audiovisual que el remitente dijo haber conservado como prueba. Aunque ninguna de esas acusaciones ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, el hecho de que un documento de este tipo
con detalles explícitos, haya llegado a las manos del FBI y forme parte de los archivos oficiales del caso, demuestra lo compleja que es la investigación alrededor de esta propiedad. El rol de Aragón en todo esto fue el de llevar información al dominio público que de otro modo nunca habría salido, obligando a que las autoridades y la prensa examinaran lugares y testimonios que habían sido ignorados por años. Es un ejemplo claro de cómo una voz local, armado con documentos, conexiones y persistencia, puede abrir nuevas líneas de investigación en un caso que parecía estar cerrado, pero que todavía sigue generando preguntas y polémica. El nombre de Donald Trump aparece 4.862 veces en los documentos Epstein en distintos registros, aunque gran parte de esas menciones provienen de denuncias anónimas recibidas en líneas habilitadas para recopilar información relacionada con Epstein. Entre esas denuncias, una en particular llamó la atención pública. Una persona afirmó que en la propiedad de Mar-a-Lago se realizaban concursos conocidos como chicas del calendario, donde mujeres competían por el tamaño de sus bustos, y que el propio Trump participaba en la evaluación. Otra denuncia anónima señalaba que Epstein habría estado involucrado en el reclutamiento de asistentes a estos eventos. Pero aquí es fundamental detenerse. El fiscal general a cargo indicó que estas afirmaciones provienen de denuncias no verificadas y que posiblemente pueden ser eliminadas del caso por falta de credibilidad y pruebas, debido a que la mayoría fueron realizadas justo antes de las elecciones de 2024 y podrían ser únicamente para perjudicar parcialmente la candidatura. No existen cargos formales ni sentencias judiciales que confirmen esos hechos. Y hasta la fecha, no se ha presentado evidencia judicial que respalde esas acusaciones específicas. Trump y Epstein sí tuvieron relación social en los años 90 y principios de los 2000, algo documentado en fotografías y declaraciones públicas. Sin embargo, Trump ha afirmado que se distanció de Epstein mucho antes de que estallara el escándalo definitivo. Cuando se analizan archivos de esta magnitud, es común que aparezcan nombres en denuncias, reportes o declaraciones no corroboradas. Pero los archivos judiciales revelan algo aún más inquietante. Y curiosamente, es de lo que casi nadie está hablando. Más allá de los nombres famosos, más allá de las fotografías y los correos, surge una pregunta mucho más profunda. ¿Quién estaba realmente detrás de Epstein? ¿Era él el cerebro absoluto o solo el operador visible de una estructura mucho más grande? Porque cuando se analizan años de movimientos financieros, conexiones internacionales y relaciones con figuras de poder, resulta difícil creer que todo dependiera únicamente de un solo hombre. Y es aquí donde hay dos posibles culpables, Israel y Rusia. Entre los nombres que aparecen documentados está el del ex primer ministro israelí Ehud Barak. Existen registros de encuentros y comunicaciones entre él y Epstein, algo que el propio Barak reconoció públicamente, aunque negó cualquier conocimiento de actividades ilícitas. En uno de los audios que se mencionan dentro de los archivos, Epstein informa a Barak que sostendría una reunión con el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies. I've never met Peter Thiel. However, he has a company called Palantir, P-A-L-L-E-N-T-I-E-R. Palantir is Peter Thiel's company. And look at Palantir, P-A-L-A-N-T-I-E-R? Yes. En uno de los audios mencionados en los archivos, Epstein le comenta que Peter Thiel, que es uno de los hombres clave en Estados Unidos, y asegura que le informará a Ehud Barak todo lo que se discuta en esa reunión. Ese detalle no prueba una red estatal, pero sí demuestra que Epstein entendía el peso estratégico de las personas con las que se reunía, y cuando se revisan los documentos vinculados a Rusia, el panorama se vuelve aún más llamativo. El nombre de Vladimir Putin aparece mencionado en múltiples ocasiones dentro del universo documental relacionado con el caso. Sin embargo, es fundamental aclarar que la aparición de un nombre en archivos o correos no implica automáticamente una relación directa o responsabilidad alguna. En algunos correos atribuidos a Epstein se le ve preguntando si necesita visa para viajar a Rusia y mencionando que conoce a un amigo de Putin. En otro intercambio se hace referencia a una posible cita en Rusia con fecha 16 de septiembre. Lo que sí se ha reportado públicamente es que Epstein mantuvo contactos internacionales amplios, incluyendo viajes y reuniones con figuras de alto perfil en distintos países. Lo que no está demostrado es que existiera una operación coordinada por ningún gobierno. Y aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente inquietante. Epstein no solo buscaba poder económico,
Buscaba cercanía con poder político, con poder tecnológico, con poder internacional, y es aquí donde surge una de las teorías más polémicas alrededor de Jeffrey Epstein. Algunos analistas independientes han planteado la hipótesis de que Epstein pudo haber actuado como un agente doble, vinculado a intereses tanto de Israel como de Rusia. Es importante subrayar que esta afirmación no ha sido confirmada judicialmente y se mantiene en el terreno de la especulación. La teoría se apoya en el concepto del honey trap, una táctica utilizada en inteligencia que consiste en atraer a figuras de poder mediante seducción o relaciones íntimas para obtener información comprometedora o material de chantaje. Bajo esta hipótesis, el supuesto trabajo de Epstein habría sido acercar mujeres jóvenes a personas influyentes, políticos, empresarios, líderes internacionales, inducirlos a participar en conductas moralmente cuestionables o ilegales, registrar esas situaciones y posteriormente utilizarlas como mecanismo de presión o extorsión. De ser cierto, esto explicaría su acceso prolongado a figuras de alto nivel, la aparente protección que mantuvo durante años y la amplitud internacional de sus conexiones. Pero aquí es fundamental mantener la línea clara. No existe una sentencia ni una investigación oficial que confirme que Epstein actuara como agente de ningún estado. Hasta hoy, la idea de que operara como pieza de un esquema de inteligencia internacional sigue siendo una hipótesis discutida en círculos alternativos y análisis independientes. Sea cierta o no, esta teoría demuestra algo inquietante. El caso Epstein no solo expuso crímenes individuales, expuso la vulnerabilidad del poder cuando se mezcla con secretos, y luego está el capítulo que cambió todo. En agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado sin vida en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. La versión oficial determinó suicidio, pero las fallas en la vigilancia, las marcas de asfixia en su cuello, las cámaras que no grabaron, los guardias que no realizaron rondas, encendieron una ola de sospechas en todo el mundo. Epstein murió, y con él se fueron respuestas. No hay prueba concluyente de otra cosa, pero lo que sí es un hecho es que nunca habló en un tribunal, y muchos nombres nunca fueron interrogados bajo juramento. Epstein cayó, pero las preguntas no. Los nombres siguen ahí, los documentos siguen apareciendo, y las conexiones siguen cruzando fronteras. Quizá nunca sepamos toda la verdad, quizá algunas piezas fueron enterradas para siempre, o quizá apenas estamos viendo la superficie de algo mucho más grande, porque cuando el poder, el dinero y los secretos se mezclan, la historia que nos cuentan rara vez es la historia completa. Y esto no es el final, es solo un archivo más. Si quieres seguir descubriendo los secretos, las conexiones y los nombres que muchos preferirían mantener ocultos, suscríbete y acompáñame en el próximo episodio de Archivos Prohibidos, porque todavía quedan verdades que no querían que salieran a la luz.